Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, ¿cuáles son tus primeras apreciaciones respecto del DNU enviado por Milei bueno, que van a estar tratando en el Congreso de la Nación? ¿Qué mirada tenés en términos generales al respecto? En principio, claramente avasalla definiciones claras que establece nuestro sistema republicano, representativo y federal, ¿no? O sea, el respeto al poder legislativo, en este caso, que es quien define en todo caso una derogación de ley o bien en todo caso una reforma. Y eso creo que no es un dato menor, atento a que varias de las medidas que están plasmadas en estas 85 páginas del DNU que ha planteado el presidente. Y por otro lado, también hay que decir que hay resortes constitucionales, en principio que el Ejecutivo envíe a la Comisión Bicameral de DNU, que es una comisión integrada por 8 senadores, 8 diputados nacionales, para que ésta pueda analizar si efectivamente hay fundamentación en esto que se expresa sobre la necesidad y urgencia. Y esta es una cuestión de forma que se tiene que producir antes del 8 de enero. Ujú. O sea, cuando hablamos de tiempos, hablamos de que tiene 10 días hábiles para poder producir ese envío. Y por otro lado, a partir de ahí, la comisión bicameral será la encargada de evaluar no la cuestión de fondo, sino la de forma, elaborar un dictamen. Nosotros entendemos que allí hay que hacer un análisis minucioso de cada uno de los puntos que plantea el DNU, porque puede haber aspectos que hacen a liberar la economía, a abrir la economía argentina, y que en algunos casos pueda ser beneficioso, pero en otros casos nosotros entendemos que atenta contra derechos adquiridos, por ejemplo, por las provincias, o en el caso de la provincia de Neuquén concretamente, nosotros queremos saber a ciencia cierta cuánto de esa autorización que de alguna manera se autoda el Ejecutivo a través de este decreto de necesidad y urgencia de privatizar las empresas del Estado, o bien aquellas que tienen un paquete accionario, como puede ser YPF, que si bien es una sociedad anónima, el Estado tiene mucho que ver, tanto el nacional como las provincias que integran la FEPI, y allí es donde nosotros tenemos que evaluar claramente si esto tiene que ver con una política pública que es muy importante, un motor de desarrollo económico que tiene la provincia de Neuquén, como lo es la explotación de vaca muerta, ¿no? Que Claro. rinde tanto a la provincia de Neuquén y también, por supuesto, a la Argentina. Entonces, allí es donde nosotros decimos que en ese tratamiento individual sobre cada uno de los puntos que se plantean en este DNU, posteriormente, luego del dictamen que emita la comisión bicameral, llegará el momento de por sí o por no dar tratamiento a este DNU, y naturalmente allí es donde esto se vota a paquete completo, o sea, o se acepta este decreto, se lo aprueba o no se lo aprueba. Ujú, ujú. Osvaldo, estaba, bueno, en lo que podemos leer respecto del proyecto, bueno, introduce modificaciones estructurales respecto al régimen de posibilidades de compras de tierras, de tierras fiscales, incluso al margen de lo que vos mencionás, que es sustancial sobre los procesos posibles de privatización de empresas públicas, con lo que mencionabas de YPF y otras tantas. Eh, la situación del acceso al agua también en juego, uno entiende, digo, ¿no? Tierras fiscales que podrían ser adquiridas por capitales extranjeros sin más trámite que un acuerdo entre partes o entre estados, no está del todo claro. Esas son cuestiones que también no se dan de lleno con la propiedad de los recursos naturales en manos de las provincias. Así es, tal cual lo planteas. O sea, aquí hay un análisis integral. Yo estoy un poco sorprendido también, Fernando, Ujú, cómo hay expresiones a favor y en contra tan rápidas, ¿no? ujú. A ver, esto implica un análisis muy Claro, profundo, es un claro, decretazo. O claro, sea, claro. si bien sabemos que los gobiernos nacionales lamentablemente han hecho de la vía de la excepción una forma de gobernar, tenemos gobiernos, el último que se fue, más de 270 decretos de necesidad y urgencia. Yo entiendo que Claro. eso avasalla justamente la división de poderes que representa nuestro sistema representativo republicano y federal, donde los diputados nos podemos
hacer oír representando a nuestras provincias. También hay que decir, Fernando, y vos que sos un analista de la política, lo podés rápidamente analizar, no fue menor lo que ocurrió el jueves, 7 de diciembre, cuando juramos los nuevos diputados. No fue menor. ¿A qué te refieres? Aquí hubo un acuerdo entre dos fuerzas políticas que han sido parte de la grieta nacional, diputados del PRO, diputados de Unión por la Patria, donde eliminaron una forma de poder representar a las provincias en las comisiones permanentes del Congreso Nacional, definiendo que la misma tiene que ser a partir de un régimen de proporcionalidad por bloque, y no por interbloque, como venía ocurriendo. ¿Eso qué permitía? Que los partidos provinciales, por ejemplo, nos agrupáramos en interbloques, y a partir de llegar a un número de 6, que es el coeficiente que necesitas aplicando el DON en cada una de las comisiones de 6 integrantes por bloque, eso de alguna manera te permite, a través de interbloque, te permitía representar, por ejemplo, en el caso de Neuquén, en las distintas comisiones. Al hacerlo por bloque, esa posibilidad se elimina. Claro. Entonces digo, hay cosas que están pasando a nivel nacional donde la grieta está a flor de piel. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado de que los posicionamientos no sean a partir de la política partidaria tradicional, porque naturalmente eso lo que hace es abonar esta grieta que a la Argentina evidentemente no le ha hecho nada bien. Yo la primera pregunta que me hago, ¿no?, cuando analizo este paquete de medidas. A ver. Nosotros hasta el 10 de diciembre teníamos un proceso inflacionario de más del 140%. Sí. Un dólar que fluctuaba permanentemente. No estoy diciendo con esto si es bueno o es malo que el dólar oficial finalmente se acerque más al dólar blue. Lo que estoy diciendo es que esa era la realidad que vivía el ciudadano de a pie, las familias argentinas, las familias neuquinas. Bueno, la pregunta es, ¿cambió algo después del 10 de diciembre con un nuevo gobierno? Claro. No, seguimos teniendo un proceso inflacionario y seguimos teniendo una situación de un dólar inestable. Lo que provoca eso, naturalmente, es incertidumbre. A Neuquén, por supuesto, naturalmente la liquidación de regalías, nos conviene tener un dólar oficial un poco más alto del que estaba. Eso está claro. Ahora, lo que yo digo también es que el ciudadano de a pie no está viendo, hasta aquí por lo menos, modificaciones en la diaria que vive desde el punto de vista económico-financiero. Ahora, este paquete de medidas, que hay que analizarlas individualmente, ¿puede ir en el sentido, por ejemplo, de mejorar o estabilizar la situación económica del país? Bueno, esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Claro. Segundo punto, que para mí es muy importante, cuando uno habla de modernizar el sistema laboral argentino. La realidad es que los números indican que el 80% del mercado laboral argentino es del sector privado. El 20% está asociado al sector público, ya sea Estado nacional, provincial o municipal. Ese 80%, ¿cuánto del sector privado está debidamente remunerado y efectivamente es un sector que tiene estabilidad laboral y remuneraciones como se las denomina tradicionalmente en blanco? Bueno, ahí ves un esquema claro de precarización laboral que hay en muchos sectores de la economía argentina donde no hay trabajo registrado. Bueno, ¿esto va a blanquear esa situación de trabajadores que hoy están en negro? Entonces digo, no podemos analizar tan livianamente el paquete de medidas que se ha tomado. Esto que vos bien decías de las tierras fiscales. Por supuesto, Fernando, tenés toda la razón. Hay tierras fiscales de dominio nacional que pueden afectar naturalmente una determinación de venta a privados y que de alguna manera pueda alterar el territorio neuquino. Claro. Sí, una Es situación más, estratégica como la analizar, por ejemplo, me gustaría analizar todo lo que hace, por ejemplo, a la intangibilidad que hay sobre las tierras que son de parques nacionales. Digo, porque claro, también hay que decir claramente, digo, este es el comienzo. sí, Entonces, sí, por supuesto que sí. En ese análisis, y cierro con esto, allí hay que ser muy prudentes con esto. O sea, digo, ¿cuáles de estas medidas van en búsqueda de estabilizar la economía argentina? Bueno, hay que analizarlo. Sí, ¿Cuáles de estas medidas avasallan derechos provinciales? Bueno, es otra cosa que hay que analizar. ¿Esto se puede hacer en 12 horas? No, no se puede hacer en 12 horas. Está clarísimo, Osvaldo. Sí, las celeridades también, ¿no? Esto de, bueno, en el caso de las tierras, de otras cuestiones que vos planteabas también, el tema de, bueno, sí, con esa
con esa mirada general de qué soluciona y no le soluciona la vida a la gente o encamina, porque bueno, la crisis de la que venimos y que estamos transitando va a requerir de tiempo. Ahora, cuando hay medidas que se meten dentro del decreto, que uno se hace esa gran pregunta de qué tiene que ver Starlink con el modo de vida a diario de los neuquinos, digo, o de millones de personas. Puede ser que haya algo que no estemos viendo y puede ser, coincido en esto que vos mencionás también, de que haya medidas que pueden ir en algún camino que tenga cierto asidero para tratar. El tema es que, bueno, esa instancia de tratamiento no existió y de buenas a primeras le tiran todo este paquete de reformas estructurales a todos los bloques legislativos. Osvaldo, te quería preguntar respecto de los posicionamientos del MPN, del diálogo que vayas teniendo. Para lo que viene, ¿no? Vos me mencionabas esa situación puntual del Día de la Asunción y la modificación del acceso a representatividad en comisiones. ¿Cómo están trazando la hoja de ruta para este tratamiento, los vínculos, los diálogos que vayan teniendo ya por estas horas para, ver qué tipo de posturas en común pueden ir teniendo con los diversos bloques? Bueno, en principio ya estamos llevando adelante un trabajo conjunto con el gobernador Rolando Figueroa. Claramente yo entiendo que aquí lo que necesitamos es la unidad de los neuquinos, neuquinas, ya sea de los gobiernos locales, 57 en total, el gobernador de la provincia, los diputados provinciales, también por supuesto la representación nacional que tiene la provincia de Neuquén. Pero yo soy de los que digo que lejos de las pertenencias partidarias que le han hecho tanto daño a la Argentina cuando uno habla de la grieta. O sea, por un fanatismo particular y partidario se terminan tomando decisiones que muchas veces terminan afectando, insisto, a las familias argentinas neuquinas y al ciudadano de a pie. Entonces aquí tiene que fundamentalmente primar el fortalecimiento de la institucionalidad, tomando lo que vos decías recién, ¿no? Sacar un paquete de medidas que en todo caso en algún punto, como vos bien decías, va marcado respecto de lo que puede ser todo lo que hace a las telecomunicaciones, todo lo que hace a la conectividad, todo lo que hace al mundo digital. Naturalmente uno tiene que hacer ahí un llamado de atención. O sea, nosotros no podemos sacar un paquete de medidas que de alguna manera vayan en el sentido de la lógica privada y de los sectores concentrados de la economía en detrimento de la libre competencia. O sea, cuando vos marcas con nombre y apellido una medida, me parece que no estamos en el camino correcto. Con lo cual lo que digo es, aquí lo que hay que analizar es esto que decía al principio. Estas medidas, ¿cuáles de ellas pueden beneficiar a la economía argentina o a las economías regionales? ¿Cuánto de esto puede mejorar la situación económica del país, la estabilización de la economía del país? Y por otro lado, luego vendrá en todo caso el análisis político partidario. ¿Por qué? Porque digo, nosotros vivimos en un contexto en el cual está claro que Neuquén necesita hacerse oír en el concierto nacional. Nosotros a partir de esta medida que se tomó el día jueves 7 de diciembre en el Congreso, dialogamos con el gobernador Rolando Figueroa. Lo que buscamos en el Congreso fue asociarnos a diputados, diputadas que tengan una mirada federal también del país, donde podamos buscar coincidencias en la defensa de los recursos naturales provinciales, los derechos que las provincias han ido adquiriendo a través de las distintas leyes que se han ido sancionando, y allí encontramos coincidencia en principio, Fernando, con 32 diputados. Mantuvimos una reunión el día martes, en los que estuvo presente, entre otros, referentes como Emilio Monzó, como Nicolás Mazot, también estuvo Mirángel Pichetto, Margarita Stolbizer, previamente también mantuvimos reuniones con Florencio Randazzo, mantuvimos reuniones también con representantes de Córdoba que responden al gobernador, bueno, Río Negro también, representado ahí a través del diputado Agustín Domingo, de Salta también, y con lo cual allí pudimos arribar a un acuerdo parlamentario que nos permite tener 32 diputados, diputadas, que justamente, entre otras cosas, veníamos planteando el poder integrar con esta metodología lo que es la comisión bicameral, donde se dan tratamiento justamente a los DNU. Claro. Esta era la estrategia que fijamos con el gobernador Rolando Figueroa, buscando que fundamentalmente hacer oír la opinión de Neuquén, porque nosotros por sí solos, en un marco de más de 250 diputados que tiene la Cámara,
y donde naturalmente un diputado o 5 en todo caso, si eventualmente todos los diputados neuquinos tuviésemos un mismo pensamiento a la hora de hablar de institucionalidad, pudiésemos tener mayor fuerza y representación en las comisiones permanentes y también en estas comisiones bicamerales que son especiales. Justamente porque, Fernando, porque veíamos que esto que pasó anoche iba a pasar. O sea, lo que anoche pasó es un decretazo, o sea, muchísimas medidas que se podrían haber planteado, quizás en distintos proyectos de ley. Porque, a ver, ¿quién no quiere que a la Argentina le vaya bien? Todos queremos que a la Argentina le vaya bien. Entonces digo, ¿no se podía resolver esto en un paquete de leyes que derogaran algunas o reformaran otras, enviarlas al Congreso Nacional, convocar rápidamente a sesiones extraordinarias, para lo cual estamos a disposición? O sea, estuvimos a disposición a partir del 10 de diciembre para poder hacerlo. Y en función de eso, discutir estos proyectos de ley y naturalmente aquellos en los que estuviésemos de acuerdo, acompañaríamos como provincia de Neuquén, y en aquellas que no acompañamos, por supuesto, haríamos oír nuestra voz. Entonces digo, hemos sido empujados en este sentido, Fernando, a poder unirnos con otros bloques políticos de distintas provincias argentinas, buscando también salirnos de la grieta. Esa grieta que desde el punto de vista partidario evidentemente no le ha ayudado a la Argentina, porque hoy, insisto, las familias argentinas y neuquinas están padeciendo una inflación que es tremenda, y por otro lado la inestabilidad económica, claro, que por supuesto nos termina afectando a todos, ¿no? Claro. Bueno, que Neuquén también se supo saltear un poco también en su proceso electoral previo desde abril, ese camino que viene transitando la provincia de Neuquén. Osvaldo, te agradecemos muchísimo estos minutos, me imagino que son jornadas muy pero muy movidas políticamente, así que desde ya estuvo muy bueno tener la posición tuya y como referente del gobierno en la Cámara Baja, del Movimiento Popular Neuquino también, en esa conjunción de miradas que están plasmando desde la provincia de Neuquén en ese interbloque que se está conformando. Sin dudas vamos a volver a llamarte para ver cómo continúa todo esto allí en diputados y en el tratamiento de este DNU. Muchísimas gracias. Así es, Fernando, son momentos de prudencia y momentos de mucho equilibrio y de análisis profundo de cada una de las medidas que se van tomando para luego tomar una posición clara en representación de los neuquinos en la Cámara de Diputados. Agradecidos a vos y buenas tardes a la audiencia. Muchísimas gracias.